Muy buenas tardes, colegas, perdón, noches. Les saluda José Mireles nuevamente, docente del curso de Introducción a la Labor de Campo en el ámbito comunitario. Y el día de hoy, por motivos laborales, me encuentro dictando esta parte de la clase de forma sincrónica. Como parte de la sesión 5, el día de hoy vamos a hablar acerca de buenas prácticas en intervenciones comunitarias. Y por motivos de esta sesión, vengo a traerles un poco de reflexiones acerca de una de las intervenciones que más han marcado mi carrera como psicólogo comunitario, como especialista en proyectos sociales. Este viene a ser el proyecto de educación sexual integral. Tengo derecho a una pubertad saludable. Entonces vamos allá. Acá les estoy dejando el enlace de lo que viene a ser mi tesis de maestría, lo que viene a ser el programa de política social con mención en gestión de proyectos sociales en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en donde yo luego de, digamos, 7 años, 8 años, mejor dicho, de estar realizando este proyecto, de haber estado ejecutando este proyecto de forma personal con otros colegas, pues decidí obtener las representaciones sociales de participantes de este proyecto, es decir, de púberes, en este caso mujeres púberes, llegué a obtener estas reflexiones. Sin embargo, el día de hoy vamos a centrarnos en un primer momento en el proyecto como tal, y en un segundo momento en los hallazgos que se encontraron en este espacio. Bien, pero ¿qué viene a ser un proyecto de educación sexual integral para púberes? O mejor dicho, ¿por qué realizar un proyecto de educación sexual integral para púberes? ¿Qué es lo que sucede aquí? La realidad problemática, pues, nos dice que hay tres factores por los cuales es necesario ejecutar proyectos de educación sexual integral en la etapa de la pubertad. Primero, porque se tiene muy poco conocimiento sobre esta etapa de vida. Se sabe que existe, pero más se identifica como una etapa de transición o incluso como una línea de transición que se cruza entre la niñez para llegar a la adolescencia. Sin embargo, es una etapa y tiene una temporalidad en este caso, en donde va a haber una serie de eventos que de alguna forma van a influir en la vida de la persona. En un segundo momento, el bajo nivel de conciencia sobre los derechos sexuales y reproductivos, ya que cuando se habla acerca de proyectos de educación sexual integral, muchas veces sucede que estos proyectos van dirigidos hacia la población adolescente desde tercer año de secundaria en adelante. Sin embargo, no caemos en cuenta que estos adolescentes, ¿no? Esta famosa etapa problemática que muchas veces se estigmatiza la adolescencia como tal, viene como consecuencia de una pubertad en donde no se ha recibido información adecuada, verídica, concreta, y que de alguna forma ha impedido que se pueda llegar a la siguiente etapa con seguridad, con autonomía y con conocimiento. Y en un tercer momento, el bajo nivel de apertura para trabajar temas de sexualidad por parte de los adultos cercanos, que es, digamos, un común denominador en nuestra sociedad para lo que viene a ser sexualidad en general. No olvidemos que, si bien es cierto, existen lineamientos de educación sexual integral para trabajar sexualidad en todos los niveles educativos, y que también existen estrategias eh, dentro de lo que viene a ser el sector salud para trabajar temas de sexualidad. Pues estas intervenciones, tanto en educación como en salud, suelen enfocarse en la población adolescente y pues se termina dejando a los púberes de lado.
Pero hablando del proyecto Tengo Derecho a una Pubertad Saludable, pues este proyecto nace en el año 2015 como parte de un trabajo de, este, de investigación en el curso de Psicología Evolutiva 2, que por mi parte yo lo llevé en mi último año de carrera, lo aguanté en ese entonces porque fue mi trauma personal, fue mi momento canónico, no evolutiva 2 sino evolutiva uno que me costó pasarlo por temas muy, muy personales y toda esa cuestión, y ya en evolutiva 2 ya yo ya me fui a mis anchas porque eran temas que ya me interesaban a partir de lo que viene a ser adolescencia, pubertad, ¿no? Adultez, entre otras etapas ya más adelantadas. Fue ahí como llegamos a trabajar en conjunto con otros colegas, Andrés Patiño, Antonella Napán, Giuseppe Grimani, psicólogos hoy en día, esta propuesta de proyecto de sexualidad. Y pues por consenso llegamos a orientarlo hacia estudiantes de primero y segundo de secundaria, justo con la misma justificación, que la mayoría de proyectos de sexualidad se trabajaban con estudiantes de tercero, cuarto y quinto, lo cual no está mal, pero no significa que por trabajar con un grupo etario se tenga que dejar de lado al resto. Fue ahí que en el año 2015 llegamos a hacer 2 ejecuciones de este proyecto. El proyecto tuvo un piloto de 2 sesiones en un primer momento, como parte del curso que se trabajó esta propuesta, pero luego decidimos ampliar este proyecto como una acción ya más personal por parte de los colegas que fundamos este proyecto. Llegamos a convocar voluntarias, llegamos a tener 3 voluntarias en ese momento, ya que llegamos a trabajar 12 sesiones eh, con 2 aulas en un colegio en el distrito de San Martín de Porres. De hecho, nuestra delegada Angélica Pizarro fue una de las voluntarias en ese entonces y ella también aportó mucho en el desarrollo del proyecto. Luego, por los años 2016, 2017 y 2018, llegamos a ejecutar esta propuesta en instituciones educativas del distrito de Caraballo como parte de mi labor como psicólogo en la gerencia de salud y gestión alimentaria. En este caso, en el año 2016 trabajamos con 5 colegios, un aula en cada colegio, con estudiantes de sexto grado de primaria y primer año de secundaria. En el año 2017 llegamos a trabajar una, una primera ejecución en 3 instituciones educativas, tanto en primero y segundo de secundaria, una segunda ejecución dirigida a los miembros del Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes en Caraballo, y una tercera ejecución de 8 sesiones, una versión ya más corta de la versión original, en una institución educativa también, tanto en primer y segundo año, ¿no? En este caso tuvimos estas acciones, y en el año 2018 pues tuvimos una ejecución de 12 sesiones en una institución educativa en el distrito de Caraballo también, en 2 aulas. Allá por el 2019 también se realizó una ejecución de 12 sesiones, también en Caraballo, en una institución educativa. Sin embargo, de estas 4 yo tengo más información de las 3 primeras, ya que como yo estuve a cargo durante esos 3 años del servicio, pues ahí, digamos, tengo más información de la data que se ha trabajado con los mismos participantes. Todas estas ejecuciones en la municipal, a partir de la labor que hemos tenido con varios colegas en la municipalidad de Caraballo,
se ha realizado con equipos de trabajo amplios. Un coordinador o coordinadora de proyecto, usualmente coordinadora mujer, facilitadores de cada una de las aulas, mínimo era un equipo de 2 facilitadores por aulas. Siempre teníamos un monitor que era o un practicante regular del servicio de psicología, o bien un ex facilitador o facilitadora que ha dictado el proyecto en una anterior ocasión. Entonces teníamos equipos, sin mentirles, de 15 personas, de 17 personas o de 10 personas, dependiendo también de cuántas aulas eran las que nosotros íbamos interviniendo. Y en el año 2021 fue la eh, ejecución más reciente, en el mes de octubre, donde llegamos a ejecutar 5 sesiones, ¿no? Una versión más corta en modalidad remota por el mismo contexto de pandemia, con educadoras de pares de un centro materno infantil en Comas. En este caso, ahí nosotros también llegamos a contar con un equipo de trabajo, el cual voy a mencionar luego, y pues las sesiones tenían una estructura un tanto diferente a las sesiones de taller que se trabajaban en las versiones anteriores. Pero también va a ser necesario hablar nuevamente de los enfoques transversales que se utilizaron específicamente en este proyecto. Se trabajó con el enfoque de género, se trabajó con el enfoque de diversidad, se trabajó con el enfoque el enfoque intercultural, por el mismo hecho que habían participantes de nacionalidad venezolana en este caso, y que de alguna forma también permitía una integración cultural con las mismas participantes peruanas que estaban en el proyecto. También un enfoque de derechos sexuales y reproductivos, que era obviamente necesario por la naturaleza del proyecto. Enfoques de salvaguarda y protección por el mismo hecho que eran menores de edad, por el mismo hecho de que nosotros éramos quienes estábamos brindando este tipo de fortalecimiento de capacidades, y teníamos que mejor dicho, asegurar que el cumplimiento de los estándares éticos y de seguridad también. Un enfoque de educadoras de pares, donde la información no se quedaba con las mismas participantes, sino que permitía de que esta información ellas pudieran replicarlas en su rol como educadoras de pares del centro materno infantil, o bien con sus familiares, con sus amigas del colegio, en otros espacios adicionales. Y finalmente, el enfoque de justicia intergeneracional, ya que aquí nosotros lo que buscábamos era que las túberes pudieran obtener el protagonismo de la información que se trabajaba, o que se trabajó, mejor dicho, durante la ejecución del proyecto. En cuanto a la estructura del proyecto, nosotros, como les mencioné, teníamos una versión extensa de 12 sesiones, la cual contaba con 3 módulos específicos. Un primer módulo de cambios puberales, un segundo módulo de derechos sexuales y reproductivos, y un tercer módulo de educadoras de pares. La cantidad de sesiones varía según digamos, la longitud del proyecto. Sin embargo, los módulos no cambian. En este caso, en el primer módulo, que viene a ser los cambios puberales, nosotros para esta última versión trabajamos 2 sesiones. En un primer momento se trabajaron las temáticas de diferencias físicas y biológicas, ¿no? Lo que vienen a ser los cambios físicos y biológicos, y los cambios cognitivos, en este caso la capacidad de abstracción, análisis, crítica y reflexión. Y en cuanto a la sesión 2, se trabajaron los cambios psicológicos, el desarrollo de la personalidad, la identidad personal, la fábula personal, la audiencia imaginaria, que vienen a ser, digamos, características que se pueden desarrollar en los mismos púberes y adolescentes, ¿no? La fábula personal
ese sentimiento de invulnerabilidad que podemos tener y que nos impide tomar precauciones para ciertas acciones, ¿no? Como cruzar una pista o como poder realizar alguna actividad temeraria. Y la audiencia imaginaria, el hecho de que estamos pendientes de las otras personas o del entorno en este caso. Y en cuanto a cambios sociales, las relaciones familiares y sociales, las metas, el plan de vida y lo que viene a ser las modas que se van presentando en esta etapa. Si fuera la versión extensa del proyecto, estas sesiones, estas 2 sesiones serían extendidas en 5 sesiones. Una primera sesión de presentación del proyecto, ¿no? El famoso diario de viaje. Y de ahí las 4 temáticas, cada una dedicada a una sesión. Hasta ahí vamos 5. En cuanto al módulo 2, que viene a ser los derechos sexuales y reproductivos, pues acá también tenemos una serie de acciones, ¿no? Una serie de actividades también para realizar. Tenemos la sesión 3, en donde hablamos de derechos humanos, derechos sexuales, derechos reproductivos, y también la identificación de los derechos sexuales y reproductivos que son vulnerados durante la pubertad. Y en la sesión 4 ya hablamos acerca de la importancia de las redes de apoyo y de por qué puedo o de qué forma puedo vivir una pubertad saludable a partir del ejercicio de los mismos derechos humanos. Estas 2 sesiones, si estuvieran en una versión más extendida, pues se traducirían en algo de 4 sesiones, 5 sesiones aproximadamente. Una primera sesión dedicada a los derechos humanos, 2 sesiones dedicadas a derechos sexuales y reproductivos, ahí vamos 3. Una cuarta sesión dedicada a la resolución de casos, principalmente situaciones de violencia, y una sesión adicional una sesión adicional para el tema de las reflexiones de cómo vivir una pubertad saludable. Y también tenemos el módulo número 3. Perdón, ya íbamos 5 más 5, ya íbamos 10 sesiones. Tenemos el módulo 3, que es el de educadoras de pares, en donde aquí sí se trabaja en una sesión, tanto en la versión extendida como en la versión corta. Aquí se busca trabajar este esquema de compartir información, en este caso, con personas que tienen características similares. Aquí se busca la identificación de las habilidades positivas y habilidades por desarrollar de cada una de las participantes, el reconocimiento de habilidades personales y reafirmación de la individualidad personal, la definición del educador de pares, sus funciones, sus características e importancia, y los beneficios de la promotoría de pares. Todas estas temáticas, estos 3 bloques, los pueden encontrar a detalle en el proyecto de tesis que he compartido. Ahí está, digamos, como que todo a nivel teórico. Y pues, a ver si para este año, para fines de este año, puede estar publicándose algún artículo ya con la sistematización, digamos, de la propuesta del proyecto. Ahora, de forma adicional, ¿no? Vamos 11 sesiones. Se trabaja una última sesión de cierre en donde los participantes ya ejecutan algún tipo de producto, en este caso, que, que pueda permitirles socializar esta información. Bien, en cuanto a aspectos metodológicos, como les mencioné, en este caso, para esta última ejecución, nosotros trabajamos con un equipo de 8 colegas, para un solo grupo, en este caso, de participantes. Yo estuve como responsable del proyecto en conjunto con Leonela. Leonela me acompañó durante todo este proyecto de tesis, durante estos 2 años de carrera en la maestría.
Ella estuvo como facilitadora principal del proyecto, pero también en gran parte como corresponsable del proyecto. Nuestro colega Gerson Abad también fue facilitador del proyecto y pues tuvimos a Lucero, Sofía, Diana, Ángela y Amy como gestoras de data, quienes revisaron el proyecto, estuvieron atentas a la información de estas metodologías y pues durante la ejecución de las sesiones, ellas estaban atentas a las intervenciones que realizaron las participantes. El proyecto de 5 sesiones, esta versión corta, pues tenía la siguiente estructura. Las sesiones duraban 2 horas, se trabajó en una frecuencia semanal de una vez por semana. Las sesiones eran 100% participativas, se trabajaron con muchas actividades en línea, así como las que hemos estado trabajando en las sesiones anteriores del curso. Y pues las sesiones se dividían en 2 partes. Una primera parte con las actividades, con el taller como tal, un espacio psicoeducativo, y un segundo, mejor dicho, momento, la segunda hora, un espacio de reflexión conjunta, de aprendizaje conjunto y colaborativo y para fomentar el intercambio de ideas. Ahora, ¿cómo es que trabajamos todo este proyecto? ¿O cómo es que planteamos la ejecución de este proyecto? Bueno, aquí nosotros buscamos articular con el equipo de etapa vida adolescente del Centro Materno Infantil Santa Luz Mila II, que está en el distrito de Comas. Se realizó el contacto y se les dio el detalle a las madres y padres de familia sobre el proyecto y las temáticas a desarrollar a través de una llamada telefónica y se les socializaron los consentimientos informados y la autorización de las madres y los padres de familia para la participación de los púberes. Ningún tipo de acción con las menores de edad se tomó sin antes contar con el consentimiento informado de los padres de familia. Luego se pasó a la ejecución. Se desarrollaron las 5 sesiones, como ya les mencioné, se trabajaba una hora de taller y una segunda hora de diálogo mediante un grupo focal como técnica principal de ejecución. Para ello, las gestoras de datos estaban atentas a la información que daban para realizar anotaciones. Una vez terminada la sesión, se hacía seguimiento durante la semana a aquellas participantes que no asistieron o con aquellas que no pudieron ahondar la información, ya que tal vez no tenían el micrófono o que tal vez la conexión no les iba tan bien ese día, entre otras cosas más. Y pues luego de un tiempo se trabajó la devolución de los resultados, tanto con las participantes como con las madres de familia, con los padres de familia, con el personal de salud del centro materno infantil y con el personal con el personal educativo de la institución educativa Presentación de María, que fue el colegio donde mayormente estaban las estudiantes que participaron en esta última ejecución del proyecto. Todo esto tuvo una duración desde septiembre del 2021 hasta marzo del 2022. En cuanto a la metodología, se trabajaron cada una de las sesiones con su guión metodológico, con cada uno de sus recursos que incluían presentaciones de PowerPoint, que incluían actividades en línea en distintas plataformas como Jamboard, Kahoot, WordWall, EducaPlay, Geniali, Puzzle, entre otros más. Por ahí también se trabajó en algún momento con Mural y con, ¿cómo se llama? Acá con Spatial también, se llegó a trabajar el teléfono malogrado, me acuerdo en ese entonces. Y finalmente, en cuanto a los resultados, pues, bueno, disculpen, esto de aquí, no va atrás, mira, para que vean que sí estamos en vivo. No, mentira. Ya, ahora sí.
estas, ¿cómo se llama? Aplicaciones eran interactivas y permitieron que las mismas participantes pudieran actuar ahí en el mismo momento. De las que no podían participar porque tal vez estaban conectadas desde el dispositivo de la mamá, del papá, pues se les pedía que participen con el micrófono abierto o a través del chat para que nosotros pudiéramos llenar esa información en el mismo recurso. Ahora sí, en cuanto a los resultados, pues se hallaron 6 dimensiones relacionadas digamos, a toda la ejecución. En un primer momento, las características previas a la pubertad, en donde se identificaron comentarios acerca de las características cognitivas previas a la pubertad, como ellas se percibían antes en su comportamiento, en su forma de pensar, en sus acciones. Características personales, en este caso antes de la pubertad, ¿no? Si las primeras eran cognitivas, las segundas fueron a nivel psicológico, a nivel de comportamiento, y tanto positivas como negativas en este caso. Ahí la A implica actitud, ¿no? Que podía ser una actitud positiva o una actitud negativa. En este apartado, pues las mismas participantes realizaron comparaciones entre ellas mismas, básicamente, ¿no? Eran comparaciones de yo antes era esto, 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 y ahora me percibo como diferente. De ahí un segundo componente que es el de cambios puberales, el componente más extenso de todos, con 11 codificaciones, en donde las participantes mencionaron las vivencias respecto a sus cambios físicos, biológicos, cognitivos, psicológicos y sociales. Básicamente los mencionaron, ¿no? A nivel corporal en cuanto a tamaño, en cuanto a su menarquia, en cuanto a el tema del crecimiento del vello púbico, en cuanto a su capacidad de abstracción, aunque no lo mencionaban exactamente con estas palabras, al tema de seguir instrucciones, a cómo ellas también percibían situaciones o comentarios críticos de otras personas, ¿no? Entre otras características más que ya hemos mencionado en mayor o menor medida en esta presentación, pero que igual pueden ahondar en esta investigación. De ahí también en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, pues también otra característica otra categoría extensa en donde las participantes hablaron acerca de estas garantías personales, pero ligándolas a temas de sexualidad y a temas de reproducción, ¿no? Ahí hablaron de estereotipos, hablaron de cómo ellas perciben que se está dando una vulneración de los derechos. Eh, También hablaron de experiencias personales o de familiares que les ha sucedido en cuanto a situación de vulneración a nivel de sexualidad. Consecuencias, qué tipo de consecuencias pueden generar este tipo de vulneraciones y algunas estrategias de afrontamiento frente a estas situaciones de vulneración. En cuanto a la interacción con el entorno, aquí las participantes hablaron acerca de cómo ellas durante su desarrollo evolutivo iban cambiando su relación con sus padres o con sus amigas o con sus docentes o con los adultos que están alrededor en su misma sociedad. Se habló de comunicación familiar, tanto aspectos positivos como no tan positivos. El tema de qué tanto perciben su rol participativo dentro del hogar, el tema amical, tanto en cuanto a cómo perciben sus relaciones amicales, como también cómo fueron disminuyendo por motivo de la pandemia y de las redes de apoyo que ellas identificaron para acudir o para fortalecerse frente a alguna situación de conflicto. En cuanto a educadoras de pares, pues ellas hablaron, digamos, identificaron
a las 3 características de un educador de par y comenzaron a brindar información sobre lo que viene a ser la información verídica, el brindar información verídica, sobre lo que viene a ser el compartir información, romper mitos, y también mencionaron las características que ellas consideran, ¿no? Que tendría que tener una educadora de pares. Y finalmente, la última categoría de este estudio, que viene a ser la pubertad saludable como tal, ¿no? Aquí las participantes reflexionaron sobre la etapa de la pubertad, de cómo la percibían antes, cómo la percibieron después y durante, y cómo las percibieron después, una vez culminado el proyecto. Aquí mencionaron sus percepciones de la etapa de la pubertad, sobre la información recibida, tanto antes del proyecto como durante el proyecto, qué condiciones fortalecen a una pubertad saludable, cuál es su nueva perspectiva de la pubertad y cuál es el rol de los actores involucrados para la promoción de una pubertad saludable. En cuanto a la comparación, en cuanto al contraste que se trabajó con los aspectos teóricos del proyecto de tesis, pues se encontraron reflexiones acerca de la misma pubertad por parte de las participantes. Hubo un tema de reentendimiento, resignificación y apropiación de los cambios. Ya se identificaron a estos cambios como necesarios, como neutros y como positivos en este caso. Neutros en qué sentido? En que por más que pudieran generar situaciones de incomodidad y todo eso de ahí, pero pues no eran acciones negativas, simplemente es parte de su desarrollo. Y de cómo ellas también identificaron estos cambios en un inicio como una situación de enfermedad. En un segundo momento, el entorno de las participantes y en relación al entorno de las participantes y a la promotoría de pares, pues la importancia de cómo el entorno influye en ellas con mensajes no necesariamente reales, no necesariamente con mensajes totalmente ciertos en este caso. El protagonismo de las amistades, de cómo estas redes sociales, estas redes de apoyo, en este caso, partiendo desde la misma familia, eh, se podían utilizar como recurso para poder fortalecer estas capacidades, y también sobre la importancia de las educadoras de pares, ¿no? Digamos, en el ejercicio de una pubertad saludable. También sobre el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos en la pubertad. El hecho de que ellas hayan identificado situaciones de desigualdad en cuestión de sexualidad, en cuestión de género, en este caso, ellas, digamos, se enfocaron en valorar los conocimientos acerca de los derechos sexuales y reproductivos y de poder promover esta información. Y finalmente, sobrevivir una pubertad saludable sobrevivir una pubertad plena, saludable y feliz. En este caso, ellas identificaron que socializar esta información va a permitir romper estereotipos y reflexionar sobre una pubertad empoderada, posicionada y sin restricciones, que pueda facilitar el desarrollo y la llegada a la etapa de la adolescencia sin mayor dificultad. También se obtuvieron reflexiones desde los distintos actores involucrados, tanto en los momentos antes del proyecto, durante el proyecto y después del proyecto, por parte del equipo de trabajo, de cómo han ido viviendo este proceso, por parte de las participantes, de cómo han llevado este proyecto como tal y cómo lo han ido aplicando también en su rol de educadoras de pares, por parte de las madres de familia, en este caso, en el sentido que ellas
son las que principalmente han tenido contacto con el equipo ejecutor durante el proyecto más que los padres de familia, y de cómo ellas al estar muchas veces cerca a sus hijas en las sesiones, durante las sesiones veían cómo ellas participaban y luego también tenían sus espacios internos en donde conversaban, que era lo que se había trabajado en el proyecto, entre otras cosas más. Por parte también del personal de salud, cómo es que más allá de los temas en cuanto a salud reproductiva, planificación familiar, el conocimiento de métodos o temas más generales como autoestima, habilidades sociales, desarrollo de estas capacidades, pues había un poco más allá el tema de esta toma de conciencia de esta etapa, era algo que ellas valoraron. Y por parte del personal educativo, también el mismo hecho de que ellas ya también tenían esta capacidad de proponer actividades para espacios como el Día del Logro, que siempre se dan en varias fechas en los colegios. A nivel de buenas prácticas, bueno, acá hay varias buenas prácticas a tomar en cuenta. El mismo tema de la articulación con los distintos actores locales, el asegurar que existan estas políticas de protección, salvaguardia y evitar, acoso y prevención del acoso y el abuso sexual, la transversalización de los enfoques interseccionales que ya hemos mencionado hace un momento, la adaptación del proyecto con un enfoque fenomenológico y de investigación-acción participativa para poder obtener información de forma orgánica desde las mismas participantes sobre sus representaciones sociales. Esto por el hecho de haber trabajado mediante un taller, pero complementado con un espacio de discusión como fue el grupo focal. La transferencia metodológica del proyecto con el equipo ejecutor y la recolección de datos, el proceso de validación con el proyecto y los instrumentos, la aplicación completa de los instrumentos, el uso de las tecnologías de información y comunicación durante la ejecución de los talleres y la implementación de los procesos de rendición de cuentas en este caso. En cuanto a lecciones aprendidas, pues hay que tomar en cuenta que la adaptación del proyecto desde un esquema presencial a un esquema virtual fue un reto. El utilizar, descubrir plataformas para que no se nos escape ningún detalle. Es un aprendizaje constante que todavía continuamos. Estas presentaciones que estamos haciendo del proyecto, pues cada vez que la hacemos siempre encontramos una forma de trasladar mejor la información y pues es parte del crecimiento que nosotros vamos teniendo. La estructuración del proyecto en esquemas duales, ¿no? Del taller participativo con el grupo focal vivencial y la mezcla de estas dos metodologías también. El uso de estrategias para asegurar la planificación del proyecto, la inclusión de las políticas de salvaguarda y protección nuevamente, como parte de acciones necesarias y que ya son conscientes por parte de los profesionales que hemos participado de este proyecto, y la implementación de recursos adicionales para el recojo de información. En cuanto a conclusiones, ya para ir finalizando con este pequeño espacio, pues la intervención permitió que las preadolescentes pudieran desarrollar su interés, conocimiento, seguridad en torno a sus derechos sexuales y reproductivos, un tema de conciencia. A pesar que el Estado, a través de sus programas presupuestales, promueve la implementación de la ESI en todos sus ciclos, esta no se adapta en la práctica, por eso es necesario este tipo de acciones. El proyecto Tengo Derecho a una Pubertad Saludable logró revalorar la importancia del autoconocimiento y la información como fuentes de agencia en las púberes. En este caso, el recurso en el proyecto como tal, van a encontrar las mismas citas textuales de las mismas participantes, qué relatos eran los que ellas iban dando. Las participantes lograron identificar situaciones de vulneración en base a prejuicios relacionados a su aspecto físico, expresión de género, intereses e identidad, así como las consecuencias que conllevan este tipo de situaciones.
Y finalmente, las participantes expresaron su necesidad de que sus cuidadores se involucren en su etapa vital, además de resaltar la importancia de los profesionales de salud y especialistas en ESI. Y como todas las veces que digo, ya estamos terminando, esto que el otro, pues siempre me queda una lámina, que son las recomendaciones. Recomendación 1, fortalecer la propuesta con componentes y actividades que aporten sostenibilidad en la intervención. No solamente dictar el taller, y esto de acá lo hemos visto en sesiones anteriores. En esta ocasión ha sido porque se ha buscado recolectar información, pero también se ha actuado con los demás actores de salud, padres de familia, el personal educativo, entre otros. Aquí se pueden realizar muchas más acciones, ferias, círculos de educadoras de pares, campañas informativas, actividades artísticas, intervenciones sociales, pasacalles, entre otras acciones más. Ejecución de radios, por ejemplo, y demás actividades. Fortalecer futuras propuestas mediante la articulación con actores sociales y entidades del Estado. Asegurar la continuidad de la participación de las educadoras de pares para el desarrollo comunitario y la promoción de la justicia intergeneracional. Continuar con la ejecución del proyecto en su modalidad extensa de 12 sesiones y pues también hacia grupos mixtos y exclusivos de varones, ya que también es información diferente, ¿no? Pero ahí va quedando estas recomendaciones. Si algunos desean tomarlas en cuenta, si desean ejecutar el proyecto, pues nos tienen a mí, a Leonela, como para poder trabajar ahí en conjunto. Y bien, colegas, conmigo llegamos hasta aquí el día de hoy. Leonela también tiene su presentación, si es que no la ha hecho ya. Y pues nada, les agradezco mucho por este espacio brindado. Nuevamente las disculpas del caso. Yo ahorita me encuentro laborando y por eso es que no estoy presente, no estoy de cuerpo presente en este momento. Probablemente estoy conectado a la reunión, pero solamente leyendo el chat, no pudiendo escucharles. Y por favor, hagan todas sus preguntas que ustedes consideren, porque como les dije, Leonela fue corresponsable de este proyecto y ella tiene la información de cómo se ha trabajado en esta última aplicación. Así que nada, colegas, nos estamos viendo hasta una siguiente oportunidad, que sería el día lunes ya en nuestra sesión final del curso.